Muy buenas noches a todos, en especial a Juan Pablo, que es quien nos acompaña por el momento. Un gusto saludarlos el día de hoy a usted y a los que más tarde nos van a ver en diferido o más tarde van a unir a la sesión. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Supongo los demás compañeros estarán pegados en alguna presa, que los viernes es terrible acá, y los compañeros de México también. Allá son, si mal no recuerdo, las 7 de la noche, es una hora muy complicada, igual que acá. Bueno, entonces vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Hoy vamos a hablar, vamos a terminar de hablar de procesos paralelos y vamos a paralelizar un proceso muy importante en minería de datos, uno de los más importantes quizás, que es el proceso de validación cruzada, cross validation, que es sumamente usado para calibrar modelos y para seleccionar modelos. Entonces, hoy vamos a estudiar acá en la clase cómo calibrar el modelo usando validación cruzada en paralelo. Y en la tarea ustedes van a tener que hacer una validación cruzada en paralelo para seleccionar el modelo, que son los dos usos principales de la validación cruzada, la selección y la calibración de modelos. Y al final de la clase vamos a hacer un cambio de cassette y vamos a ver el último tema del curso, y hoy vamos a empezar apenas con una introducción al análisis de datos simbólico como otra perspectiva del Big Data, otro enfoque completamente diferente para manejar los datos masivos, desde una perspectiva más del análisis de datos. Bueno, entonces la validación cruzada fue propuesta por estos dos señores que están aquí, el señor Braille Efron, que es este que está ya bastante mayor, y lo acompaña el profesor Trevor Hasty, pero los dos creadores son Brad Efron y quien me acompaña aquí en esta foto, mi persona, que es el profesor Rob Tichinari, o Tichirani como le dicen algunos. Profesores todos estos tres de la Universidad de Stanford. Ellos son los padres de la validación cruzada, y el libro más famoso del bootstrapping y la validación cruzada, An Introduction to the Bootstrap, fue escrito precisamente por Efron Tibshirani hace ya algunos años. Vamos a hacer un pequeño repaso, un recordatorio de lo que vimos en el curso de calibración y selección de modelos. Recuerden que el enfoque tradicional para probar un modelo predictivo era tener una base de datos de prueba, una tabla de testing y una tabla de datos de training, de entrenamiento. Normalmente partidas mitad y mitad, o 70 para aprender y 30 para testear. Ese es el enfoque tradicional de Validation Test Approach. Tabla de testing, tabla de aprendizaje. Entonces, usualmente, por ejemplo, se pueden partir los datos a la mitad. En una mitad aprendo y en otra mitad testeo a ver si el modelo quedó bien construido o no. Este modelo, como ustedes recordarán del curso de validación y selección de modelos, tiene dos grandes problemas. Uno es que la estimación del error tiende a ser muy variable, dependiendo de cuáles son los datos que quedan en la tabla de aprendizaje y cuáles son los que quedan en la tabla de testing, porque recordemos que esta selección se hace al azar. El segundo gran problema es que se tiende a sobreestimar la estimación del error. Es decir, es mucho mayor el error en la tabla de testing de lo que sería realmente en la realidad, valga la redundancia. Entonces son dos grandes problemas que vemos en este gráfico. Aquí hicimos un ejemplo de una corrida del método de KNN de los vecinos más cercanos en la tabla de testing, y vimos cómo, repitiendo el experimento 10 veces, el error saltaba desde un 2% hasta un 9%, casi un 10%. Entonces esa variación es muy jodida, porque no estamos seguros si estamos en un 2 o estamos en un 10% de error. Entonces ven, acá en el gráfico de la derecha, en rojo, el error medido 10 veces usando el enfoque Training Testing. Y aquí en azul, si usamos la misma tabla para aprender que para testear, usando toda la tabla para testear y para aprender.
Entonces, si uno usa toda la tabla para testear y para aprender, el error se subestima. El error es muy bajo. Pero si usamos test y training, oscila mucho y generalmente es muy alto. Entonces, ninguno de las dos es buena medida. Este lo subestima, este lo sobreestima. Entonces, el verdadero error debe andar por acá. Y para eso se usa la validación cruzada. Dentro de un rato les voy a explicar cómo obtuvimos estos gráficos en R. Gráficos que ya habíamos hecho en el curso de validación y selección de modelos. Bueno, la otra posible idea podría ser leave one out o validación cruzada dejando uno afuera. Esto sería como el punto ideal. Yo uso todos los datos menos un dato para aprender y uno para testear. Luego uso todos los datos para aprender excepto el segundo, digamos, y entonces aprendo aquí, testeo aquí y así sucesivamente. Fíjense que estoy aprendiendo casi con todos los datos y testeando solo con uno, que es el único que dejo afuera. Y después promedio o cuento el error cometido en estos datos. Ese es un enfoque que casi me da un error ideal o casi mido el error de forma perfecta. ¿Okay? Incluso uno lo puede hacer, implementarlo no es tan difícil porque uno lo puede hacer uno por uno. Por ejemplo, en orden. Podría ser dejar el primero afuera, luego el segundo, luego el tercero y luego el último. Ese es el que se deja afuera y con los demás se aprende. Y luego el error se promedia. Ese es un enfoque bueno desde algún punto de vista. Y después uno calcula el error contando cuántas veces se equivocó, si estaba en un problema de clasificación o haciendo el mean square error, si está en un problema de regresión, por ejemplo. Entonces, ese método tiene dos grandes ventajas. La estimación del error, perdón, se me movió acá la estimación del error no tiende a ser muy variable dependiendo de cuáles son los datos que quedan en la tabla de testing y la tabla de aprendizaje, porque aquí se deja solo uno afuera. Entonces la estimación del error tiende a estabilizarse. No se tiende a sobreestimar la estimación del error. Es decir, es mucho mayor que en la tabla de testing que en toda la tabla. Es decir, el error aquí, digamos, sería, digámoslo así, la manera ideal de medirlo. Porque no se sobreestima ni se subestima, ni hay mucha variación. Debido a que es casi como usar toda la tabla para aprender. Aquí está, por ejemplo, en rojo, el error que vimos antes, usando el enfoque de aprendizaje testing. En verde, el enfoque dejando uno afuera. Y en azul, usando toda la misma tabla como aprendizaje y como testing. Entonces vemos que aquí posiblemente el verdadero error es este que está en verde. Entonces es una medición del error ideal, en el mundo ideal, si pudiéramos hacerlo así. ¿Okay? Ahorita vamos a ver en R rápidamente cómo generamos estos gráficos. ¿Cuáles son las dos grandes desventajas? Evidentemente, dice, la programación se vuelve un poco más complicada y lo más serio de todo es esto último, y es que el tiempo de ejecución se podría volver inmanejable, porque cómo vamos a, digamos, si uno tiene 1.000.000 de datos, tendría que generar 999.999 modelos y luego estar promediando los errores, sería incalculable. Bueno, entonces la gran idea, que parece simple cuando uno la ve, pero no para que se le ocurra a uno, de estos señores de Fromm y Tibshirani es, bueno, si no se puede, hagamos algo como en el medio. Eso es lo que se conoce como validación cruzada usando K-grupos, o el K-fold cross validation. Digamos, por ejemplo, aquí, dejemos K-grupos, por ejemplo, aquí 4 grupos por fuera. Y entonces, aprendemos en esta parte y testeamos en esta. Aprendemos aquí en la segunda iteración en toda esta parte y testeamos en este bloque que dejamos fuera. Dejamos 4 bloques, uno distinto cada tiro. Aprendemos en el resto de los datos y promediamos en estos que voy a testear. Es decir, es como un punto medio entre el leave one out y el enfoque test y trace, training testing. Entonces, aprendo acá y testeo acá.
aprendo en estos datos y testeo acá, aprendo en estos datos y testeo acá, aprendo acá y testeo acá. Y luego promedio los errores. Esa es la validación cruzada, que es muy, muy, pero muy útil y muy utilizada. Ahora, estamos como en un punto medio entre leave one out, dejar el método dejar uno afuera, y el enfoque aprendizaje testing. ¿Ok? Se puede hacer incluso de manera ordenada, tratando de que los grupos queden lo más parecidos de tamaño, ojalá todos del mismo tamaño, aunque a veces tal vez sea imposible. Entonces, ¿cuántos grupos usar? Esa es una gran pregunta. From y Teacher Allen recomiendan siempre usar entre 5 y 10 grupos. Claro que evidentemente esto depende de la cantidad de datos que uno tenga. La validación cruzada, con K iteraciones o K for el cross validation, los datos se dividen. Bueno, aquí está explicado lo que les expliqué valga la redundancia, en el gráfico. Y luego el error se calcula promediando los errores y promediando sobre K. ¿Por qué? Porque tenemos K grupos. Esa sería la idea. Bueno, entonces aquí estamos viendo un gráfico muy interesante en el experimento de los K vecinos más cercanos, usando el error en rojo, es usando el enfoque tabla de aprendizaje, tabla de testing. Y recuerden que este experimento es usando los K vecinos más cercanos, el KNN, en los datos de Iris, fue este ejemplo. Luego, el verde es usando el enfoque dejando uno afuera, o leave one out. Y el moradito es el de validación cruzada. Vemos que varía poco y está muy cercano al verdadero error, o a lo más cercano posible, que es este verde. Y el azul es la subestimación, que es cuando usamos la misma tabla para aprender que para testear. Bueno, hasta ahí es un repaso. Voy a mostrarles aquí en R, entonces, cómo paralelizar ese proceso, cómo paralelizar la validación cruzada. Bueno, en este primer código que vemos aquí es un código que ya habíamos visto en el curso de calibración y selección de modelos. Es ese experimento el que genera este gráfico que les acabo de mostrar acá. El que genera este gráfico. Ahí lo tienen, ese gráfico. Bueno, aquí lo que hacemos es, leemos los datos de Iris, que es sobre los que vamos a hacer el experimento. En este primer bloque de código, lo que hacemos es generar la curva en rojo. Es decir, hacemos 10 veces el mismo experimento de construir la tabla, construimos aquí la muestra, construimos la tabla de testing y la tabla de aprendizaje, generamos el modelo con KNN, hacemos la predicción y calculamos la matriz de confusión y calculamos el promedio. Ese error promedio lo vamos a dejar en este vector de errores para luego graficar este vector. Este vector es el que me produce, la gráfica de ese vector es la que me produce esta línea roja, la primera línea roja. Ok, luego viene el enfoque de hacer 10 veces lo mismo, pero aquí usamos todos los datos para aprender y para testear. ¿Ven? Usamos toda la tabla de datos. Entonces este bloquecito de código es el que me produce acá la línea azul, ¿okay? Que es la que subestima el error. ¿Okay? Luego venimos y vamos a hacer leave one out. Este bloque de código hace dejando uno afuera. Igual hacemos 10 veces el experimento, pero ven, dejamos en la muestra solo a J. Aprendemos con el resto de los datos. Aquí aprendemos, aquí testeamos, y el testing solo va a ser el dato J-ésimo. Y luego hacemos el modelo y la predicción y vamos promediando. Y en este vector dejamos esos errores. Claro que aquí se puede hacer porque la tabla de Iris solo tiene 150 datos. Entonces es bastante viable hacerlo. ¿Ok? Bueno, me genera la curva que es casi una recta verde. ¿Ok?
que es, digamos, lo ideal, el error de la mejor manera posible que se pudo medir, que es con leave one out. Y luego, en este último código, hicimos validación cruzada con 5 grupos. Entonces vamos a repasar un poco, esto ya lo habíamos visto. Vamos a hacer 10 veces el experimento. Con esta función createFalse se crean los 5 grupos separados. Recuerden que este createFalse es de un paquete que se llama, por aquí tiene que estar, perdón que voy, de este paquete, caret. Entonces este createFalse es el que me crea, recuerden, los cinco grupos, digamos. Ese es el que me crea estos 5 grupos. Y en la validación cruzada, entonces uso, digamos, este para aprender, estos 4 para aprender, digamos, y este último que no chequeé para testear. Y así lo va haciendo 5 veces. Cada tiro deja uno para testear y los demás para aprender. Bueno, por ahí se me está metiendo un poquito de ruido. Ok. Perdón que les tenga que silenciar el micrófono, pero es que se me está metiendo un poquito de ruido. Bueno, entonces, este bloque de acá hasta acá es el que hace validación cruzada usando 5 false o 5 grupos y repetimos el experimento 10 veces. Este es el que me crea la línea purple o moradita aquí, que es la validación cruzada, ¿ok? Con 10 grupos con 5 grupos y repitiendo el experimento 10 veces. Bueno, ahora y aquí se hace con este plot hasta acá, se hace el gráfico. Aquí estamos viendo el gráfico en otra corrida. Cada corrida puede variar un poco. Acá vemos que el enfoque cross validation es bastante bueno, muy cercano al verde, que es, digamos, la situación casi ideal. Bueno, ahora vamos a calibrar las máquinas vectoriales de soporte usando validación cruzada para los datos de scoring de crédito. Vamos a repasar la versión no paralela que habíamos estudiado en el curso de calibración y selección de modelos. Un pequeño repaso y después la vamos a paralelizar. Recuerden que en estos datos de crédito de scoring tenemos 5000 datos de scoring crediticio en el que habíamos medido algunas variables, sueldo, coeficiente de crédito avalúo, nivel académico, etc. Y con eso lo que queremos predecir es si la persona puede ser un buen pagador o un mal pagador del crédito para darle o no darle el crédito. Bueno, lo que vamos a calibrar aquí en las máquinas vectoriales de soporte, o como dicen algunos, las máquinas de soporte vectorial, que es una mejor traducción tal vez, máquinas de soporte vectorial, es cuál kernel usar. Esta validación cruzada que vamos a ver nos dice que el mejor es el kernel radial. Entonces recuerden que el objetivo de la validación cruzada, en este caso de la calibración, es encontrar los mejores parámetros para el método. En este caso nos vamos a concentrar en ver cuál de los algoritmos que trae R para validación cruzada nos genera mejores resultados para estos datos. Ok, entonces vean lo que se hace. Bueno, número 1, se carga la librería caret, que es la que nos permite hacer los grupos de la validación cruzada. Se carga la librería E1071, que es la que tiene cross validation. No, que es la que tiene support vector machines. Se lee directorio default. Esta es la versión para si alguno tiene Mac. Bueno, leo los datos y los dejo en la tabla de datos. Leo n aquí, que es el número de individuos de la tabla de datos, que en este caso es 5000, y voy a inicializar un vector de tamaño 5, 4 vectores de tamaño 5, para guardar los errores si usamos el algoritmo no radial, si usamos el radial, si usamos el linear, el polinomial o el sigmoide.
y ahí vamos a guardar la detección del no. Recuerden que en el problema de scoring crediticio lo que interesa es seleccionar el método que me detecte la mayor cantidad posible de no pagadores. Ando tras la gente que no paga. Esa es la que me interesa más poder detectar. Entonces vamos a hacer variación cruzada 5 veces. Y vamos a usar la función system_time aquí. Y en la variable tiempo usual vamos a dejar cuánto dura, vamos a calcular cuánto dura el proceso normal, sin hacer paralelización. Ok, entonces vamos a ir desde igual 1 hasta 5. Vamos a hacer el ejercicio 5 veces con 10 grupos. Aquí vamos a usar 10 grupos y lo vamos a repetir 5 veces el experimento. Entonces aquí en grupos nos quedan los grupos, valga la redundancia. Entonces, bueno, inicializamos el conteo de los nodos en 0 y luego vamos desde igual 1 hasta 10. Vamos a hacer esto un poquitico más grande, ahí. Dejamos la muestra, los datos de muestra, en testing dejamos la tabla de testing, en aprendizaje la tabla de aprendizaje y construimos el modelo con Support Vector Machines para detectar el buen pagador basado en todas las variables de la tabla. Aprendo la tabla de aprendizaje y en este caso voy a usar el algoritmo o el kernel radial. Hago la predicción. Este sería el valor actual con S y con la predicción calculo la matriz de confusión y en el no radial voy a acumular no radial más MC matriz de confusión 1,1, que aquí es donde están quedando los no pagadores. Entonces ahí es donde quedan los que son no pagadores y el método detectó o clasificó como no pagadores. Así sucesivamente, hago lo mismo para los demás algoritmos. Vean aquí, corro el método otra vez y detecto los no pagadores, pero en este momento para el algoritmo lineal. Luego corro el modelo, pero para usando el algoritmo polinomial. Y voy sumando los no que detecta cada modelo. Finalmente aquí hago, otra vez corro el modelo, pero para el algoritmo sigmoide. Y calculo y acumulo aquí los no pagadores del sigmoide. Entonces observen, en este vector voy guardando los no. Los no para el algoritmo radial, los no para el algoritmo lineal, los no para el algoritmo polinomial y los no para el algoritmo sigmoide de cada una de las 10 ejecuciones, en este caso de las 5 ejecuciones, de las 5 veces que voy a hacer cross validation. Entonces, con estos vectores, aquí cierra el for de los 5 experimentos, aquí cierra el system time. Y ya el gráfico, no hay por qué medir el tiempo, es igual en ambos casos. Entonces aquí hago el gráfico, ¿ok? Como ya es conocido por ustedes, hago el gráfico de los no, de radial, y luego grafico los demás como puntos y pongo una leyenda. Entonces observen que aquí se ve con toda claridad en este gráfico que el método que me detectó más cantidad de nos fue el radial. Ese es el mejor método. El segundo mejor es el polinomial. Y este método lineal básicamente no detecta nada. ¿Ok? Bueno, entonces no quedamos de la importancia de calibrar un modelo. ¿eh? Con este kernel los resultados son bastante buenos. Detectamos la mayoría. Con el kernel lineal no detectamos absolutamente nada. Entonces ese nos dice, este proceso sirve para decidir cuál algoritmo usar para estos datos. Entonces tenemos la claridad de que el mejor algoritmo es el método radial. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí, hecho este repaso, para recordar, vamos a hacerlo paralelo. Ok, ahora nada más antes de ver el proceso paralelo, vean lo que duró el tiempo usual. Duró 109 segundos, punto 72 en una máquina, es decir, de 24 GB de RAM y 8 procesadores. Bueno, aunque ahí no está paralelo.
Entonces eso es lo que duró esta máquina. Bueno, ahora, bueno, aunque no, este lo tuve que correr en Windows, no. Esto fue con una computadora de 8 GB de RAM y 6 procesadores. Duró ese tiempo, sí, no fue en la Macintosh. Ok, bueno, ese fue el tiempo durado, 109. Vamos a ver la versión paralela. Si tienen alguna pregunta hasta ahí, muchachos y muchachas, con mucho gusto, del repaso que veníamos haciendo, Carmen, que está por ahí, pues el repaso es un poquito rápido, pero bueno, por lo menos ahí están los códigos y para que después lo pueda ver con un poquito más de calma, porque si esto lo habíamos estudiado en un curso anterior. Y con Juan Pablo y los otros compañeros también los habíamos visto en un curso de la maestría en estadística en la Universidad de Costa Rica, entonces también lo conocen, los compañeros de BAC San José. Bueno, entonces vamos a ver la versión paralela, ¿ok? Hacia adelante, adelante, Juan Pablo. No, yo no maestría con vos, yo digo el curso de la maestría. Ah, bueno, sí, son Felipe y ¿cuál es el otro? Y Gabriel, sí, Felipe y Gabriel, que sí, bueno, vos entonces también te toca duro ahí, dale una repasadilla y cualquier duda, pues con mucho gusto en el chat, ¿ok? Y cualquier cosa, si no, Carmen y Juan Pablo me pueden enviar un correo y yo les puedo mandar el video de la clase del curso de calibración y selección de modelos donde vimos este tema, que ahí yo me tomé más tiempo todavía que el que me he tomado hoy para explicarlo. Entonces, si les interesa y si lo ven necesario, me pueden después enviar un correo y les pongo un link a ese video en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver si quieren verlo un poquito más en detalle. Okay, muy bien, entonces vamos a ver la versión paralela. Bueno, como vimos en la clase anterior, hay que cargar el paquete Snow. Vamos a hacer en este caso un clúster con 5 peones, 5 procesadores tipo SOC, okay, que era lo que tenía en esa computadora Windows, más bien tenía 8 GB de RAM y 5 procesadores. Por eso hicimos 5 acá. Abrimos el clúster, con clúster evalq, cargamos ahí los dos paquetes que vamos a ocupar, E1071 y un paquete que vamos a ocupar que se llama Formula Tools. Esos paquetes hay que cargarlos en cada uno de los nodos, cada uno de los procesadores. Este Formula Tools lo vamos a ver en esta función que vamos a ocupar. Esa función la vamos a cargar en todos los procesadores porque la vamos a ocupar en cada uno de ellos. Esta función es una función genérica para ejecutar la predicción. Digamos, esta vez que aquí voy para arriba, perdón, aquí tiro a tiro estoy ejecutando una predicción, entonces y calculando la matriz de confusión. Entonces voy a hacer una función que me haga eso. Ahorita vamos a ver por qué es necesario hacer esa función. Esta función recibe los datos, recibe una fórmula y recibe una muestra y recibe un método. Entonces recibe todo el parámetro. Esto quiere decir que puede recibir más parámetros. Una fórmula significa, por ejemplo, esto. Una fórmula en R es esto, que está aquí arriba. Esto, por ejemplo, que yo voy a predecir buen pagador basado en todas las variables. Eso es lo que se conoce como una fórmula. Entonces, construimos la tabla de testing a partir de esta muestra que viene de parámetro. Construimos la tabla de aprendizaje a partir también de esa muestra. Corremos el modelo y ven que le paso aquí la fórmula que venía aquí. Okay, recibe la fórmula. Entonces yo se la puedo aquí pasar de parámetro. Y con los datos de aprendizaje. Calculo la predicción con el modelo que acabo de hacer y le paso t-testing. Okay, que acabo de construir aquí. Ok. Y entonces, aquí voy a usar este paquete Formula Tools, que nunca habíamos usado en ningún curso. Este paquete Formula Tools nos ayuda a partir de la fórmula que viene de parámetro, extraer cuál es la variable discriminante o cuál es la variable que vamos a predecir. En este caso,
ahí en variable discriminante nos queda buen pagador, que es la variable que estamos prediciendo, si el tipo o la persona es buen o mal pagador. ¿Para qué? Para poder construir en general la tabla de testing, la matriz de confusión, pasándole la variable discriminante y pasándole la predicción. Aquí está el verdadero valor, digamos, y aquí está la predicción, entonces puedo calcular la matriz de confusión en general, que es lo que retorna aquí, la matriz de confusión. Entonces, esta variable discriminante, esta función es del paquete Formula Tools y nos ayuda a extraerle a una fórmula cuál es la variable a predecir. Por ejemplo, aquí voy para arriba. En una fórmula como esta, lo que hace es extraernos que la variable a predecir es buen pagador en este caso. Ok, entonces esta función es importante ahí tenerla. Y se la estoy pasando aquí cuando hago el clúster a cada uno de los nodos o de los procesadores. Y este clúster se llama CLP. Ok, ahora sí. Ahí terminó el clúster. Vamos acá cargamos la librería caret, leemos los datos y creamos los vectores. Todo esto es lo mismo que hicimos arriba, para ir midiendo la cantidad de nodos detectados por cada uno de los algoritmos. Voy a iniciar una medición de tiempo aquí y lo dejo en la variable tiempo paralelo, system time, para medir el tiempo. Entonces voy a hacer lo mismo ahora de arriba, pero en forma paralela. Entonces vean, voy a hacer, aquí lo que voy a paralelizar es el algoritmo, no los for, como hicimos en otra ocasión. Entonces, desde igual 1 hasta 5, inicializo esto en 0. Desde k igual 1 hasta 10, voy creando los grupos. Y vean, esto es importantísimo que ustedes lo entiendan. Aquí con cluster sport, que lo vimos la clase pasada, pero no lo usamos, yo le estoy metiendo la muestra, los datos y quienes quedan en la muestra de aprendizaje a cada uno de los clústeres. ¿Por qué esto es vital? Esto es vital porque para que este experimento tenga sentido, yo tengo que garantizarme que en cada clúster corre la misma muestra de testing y la misma muestra de aprendizaje. Yo he visto hecho esto en algunos colegas, en algunos lados mal hecho, porque si yo uso muestras distintas de testing y de aprendizaje en cada nodo, estoy corriendo cosas diferentes. No tiene sentido hacer los promedios, porque estoy haciendo promedios sobre distintas cosas. Entonces, ojo que esto es fundamental. Y esto no lo habíamos visto. Esta función cluster export lo que hace es meterle una variable cualquiera al clúster, a cada uno de los nodos del clúster. Entonces le estoy pasando a cada uno de los nodos del clúster cuáles son los datos y cuál es la muestra. ¿Cuál es la muestra? Me va a decir quién queda en training y quién queda en testing. Y después le voy a decir resultado, cluster apply, ahora sí, en el clúster CLP, algoritmos, le estoy pasando estos algoritmos a la función. Esta función, pero para ver dónde tengo definido algoritmos, ya no se me perdió dónde tengo definido algoritmos, aquí. Esto es importante, en este vector algoritmos, pero un poquito más grande, en ese vector algoritmos guardo los 4 posibles algoritmos: radial, linear, polinomial y sigmoide. Entonces en esta función aquí lo que hago es con el cluster apply pasarle a esta función que estoy marcando los algoritmos. Le pasa a cada tiro un algoritmo. Vean que lo que estoy dejándole a cada procesador es que cada uno se pelee con un algoritmo distinto. Son 5. Son 4 métodos, entonces le estoy pasando uno a cada procesador. Y esta función, que recibe los kernels o los algoritmos, lo que hace es llamar a ejecutar predicción con los datos, que ya cada clúster tiene los mismos datos, que me detecte buen pagador de la muestra. Y la muestra también, todos tienen la misma muestra. Y recuerden que esta función, ejecutar predicción, con esta muestra que viene de parámetro, él construye la tabla de testing y la tabla de aprendizaje. Entonces eso me garantiza
que en todos los nodos voy a estar trabajando con el mismo testing y con el mismo aprendizaje. Ok, entonces esto ejecuta la predicción, me retorna la matriz de confusión y con eso voy guardando aquí en una lista, voy guardando, haciéndome una listita donde voy guardando el tipo, o sea, el algoritmo, el resultado de los no y la matriz de confusión. En estos valores es lo que, ahí me quedan los resultados de la predicción. Y luego esto retorna valores y termina el proceso, termina mi medición de tiempo. A ver, aquí yo creo que tengo algún enredo. No puede ser. No me puede terminar mi medición de tiempo porque se me sale a medio, me asusté, a medio for. No, la medición de tiempo termina aquí, en este redondo. Este de acá, lo que está terminando es el cluster apply. Ok. Luego con estos for, voy pasándole a los no radiales, a los no linear, la cantidad que el método detectó en cada uno de los algoritmos respectivos. ¿De dónde saca estos resultados? De aquí ven que el cluster apply me retornó algo que se llama resultado. Entonces ahí me quedan los resultados. Aquí lo que hago es meterlo en los vectores. Ok. Entonces lo meto acá en los vectores. Ya ahora sí termino el cluster, stop cluster, termino el proceso paralelo y hago el ploteo. Ok. Ahí ploteo igual que arriba. Y eso ni lo cuento en el tiempo porque en ambos casos es igual. Entonces, hago el gráfico y se ve que se obtiene básicamente el mismo gráfico de que hicimos cuando el proceso no era paralelo. Se ve que el mejor es radial, ¿verdad? Y que el peor es lineal. Ok, obtenemos el mismo resultado. Y con la ventaja de que observen el tiempo que este proceso duró ahora. Ahora duró 44.83 segundos. Mientras que el proceso normal duró, ojo que aquí son 44, duró 90 y vamos a ir a ver cuánto había durado, 44 versus 109. Entonces, ahí creo que no les ha llegado, ahí ya les llegó. Entonces estamos durando menos de la mitad. Ok, observen que entonces lo que paralelicé en este caso es aquí la aplicación de cada algoritmo, de los 4 diferentes algoritmos, uno para cada procesador. Eso fue lo que se hizo. Hay otras maneras de hacerlo. No es la única manera de hacerlo. Uno puede tratar de paralelizar el for, digamos. Y entonces ese for o este for. Pero aquí yo me decidí por algo que me gusta más, que es paralelizar, darle un algoritmo a cada procesador. Okay. No sé si tienen alguna pregunta. Hasta ahí sé que el asunto es un poquito complicado de captar así de primeras a buenas, pero ahí está hecho bastante ordenado para que ustedes lo logren entender. En la tarea, lo que ustedes van a tener que hacer es usar validación cruzada paralela para seleccionar el mejor modelo. Ahí yo les pongo el código que usamos en el curso de calibración y selección de modelos, no paralelo, y ustedes tienen que paralelizar ese código. Igual les sugiero que paralelicen los métodos. Ahí uno pone a competir, digamos, los modelos bayesianos, la regresión logística, el KNN, el Support Vector Machines, árboles de decisión, etc. Para ver cuál funciona mejor. Entonces lo que pueden paralelizar son los métodos. Si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces, vamos entonces ahora a cambiar de cassette, como dicen, y vamos a ir a ver, perdón, vamos a ir a ver, vamos a ver otro enfoque muy diferente. Aquí cambio el cassette completo
no nos vamos a enfocar a que la computadora nos haga las cosas más rápido. Que aquí también podríamos usar eso. Pero aquí nos vamos a enfocar hacia la idea de procesar los datos distintos, de usar métodos estadísticos distintos, métodos de data mining distintos. Y entonces se ha visto que uno de los potenciales más grandes del análisis de datos simbólico es precisamente el poder que tienen los datos simbólicos para resumir las grandes bases de datos, transformando los datos en conceptos o en objetos simbólicos, y entonces haciendo estadística sobre objetos simbólicos, sobre conceptos. En lugar de hacer estadística de datos, hacemos estadística de conceptos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción a esto en hoy y la primera clase de la semana que viene. Hoy es una pequeña introducción a la pequeña introducción. Porque esto sería el tema de un curso de maestría que damos en la maestría en matemáticas aplicadas de la Universidad de Costa Rica. Este servidor, a veces enseñamos un curso que se llama análisis de datos simbólicos. Es un curso semestral entero. Acá vamos a hacer una introducción y les voy a recomendar los libros más buenos que hay para si quieren estudiar el tema. Bueno, los objetos simbólicos, el profesor Didet, que es el padre del análisis de datos simbólico, a quien ahorita vamos a ver, decía: los objetos de la vida real son demasiado complejos como para ser representados por un punto en un espacio vectorial. Él decía que tratar de representar un individuo en una tabla de datos por un vector, o sea, por una fila de la matriz, era muy limitado. Que uno lo puede ver como un punto en un espacio vectorial. Entonces dice que los objetos simbólicos o los conceptos o los objetos estadísticos de segundo orden, como también se conocen, vienen a sobreponer esta limitación representando conceptos en lugar de individuos. Ya no vamos a tener en las filas de la matriz individuos, sino conceptos. Decía el profesor Didet que el Symbolic Data Analysis o el análisis de datos simbólico permite realmente la extracción de los datos masivos, de las grandes bases de datos, y que se logra el objetivo que es de verdad hacer data mining. Y yo diría hoy en día, claro, eso lo dijo él en el 98, hoy podríamos decir hoy por hoy el objetivo de hacer Big Data se logra gracias al análisis de datos simbólico. ¿Okay? Y entonces esta frase la agrego yo y por eso está en español. Disculpen que aquí vamos a tener algunas filminas en inglés y algunas en francés. Ahí me disculpa. Pero bueno, las del inglés son conocidas, espero, por la mayoría de ustedes, y las del francés se leen muy fácil. Dice, bueno, el análisis de datos transforma la minería de datos en una verdadera herramienta para Big Data. Bueno, aquí estamos viendo en una pantalla al profesor Didet, el padre del análisis de datos simbólico, que está acá con este servidor en la Torre de Pisa. Esa foto tiene por lo menos 10 años o más. Yo tuve el honor pues de ser estudiante de doctorado. El profesor Didet fue quien me dirigió la tesis doctoral. Quien fue declarado en el año 2004 como el matemático más influyente de toda Francia del siglo pasado. Él, bueno, ya desgraciadamente se pensionó y entonces lo obligaron a retirarse, pero él sigue trabajando muy activamente en el tema del análisis de datos simbólico. Acá en Costa Rica él ha estado en varias ocasiones, yo lo he traído a dar conferencias y a pasear, ha estado en varias ocasiones acá en Costa Rica. El padre del análisis de datos simbólico, quien tuve el honor de que me dirigiera mi tesis doctoral. Bueno, entonces vamos a entrarle un poquito al tema. Hoy vamos a dar una introducción para que el objetivo de hoy es que entiendan ustedes qué es un dato simbólico, qué es un objeto simbólico. Las tablas de datos clásicos siempre son variables en las columnas, variables, versus individuos en las filas. Entonces, en la fila uno tiene un individuo. Los franceses también le dicen una unidad estadística de primer orden. Y bien que mal, lo que se tiene es un vector, por ejemplo en este caso de R4, donde uno tiene mediciones que son números reales, números enteros o valores cualitativos como este.
pero al fin y al cabo son valores, digamos, un valor único en cada casilla. Y así es como se trabaja el análisis de datos, la estadística, la minería de datos clásica. Acá tenemos entonces en las filas individuos y en las columnas variables. Ese es el caso completamente clásico. En el análisis simbólico, la idea es que vamos a tener un tipo de tabla de datos más compleja. Observen que acá, en este ejemplo, esta tabla simbólica, acá en las columnas tenemos conceptos. Y en las variables tenemos variables simbólicas. Y observen que, por ejemplo, esto nos hace ver que la primera variable es una variable de tipo intervalo, porque aquí los datos son intervalos. En la segunda variable es una variable de tipo histograma o de tipo distribución de probabilidad. Aquí tenemos una distribución de probabilidad que nos dice que la probabilidad que ocurra D es 0.3, la probabilidad que ocurra C es 0.3, la probabilidad que ocurra S es 0.3, la probabilidad que ocurra N es 0.1. Y en la tercera variable tenemos una variable tipo conjunto. Lo que tenemos aquí son conjuntos. Entonces esto es una tabla simbólica. Y un objeto simbólico es una fila. Se le conoce como objeto simbólico. También se le dice concepto. También se le dice objeto estadístico, unidad estadística de segundo orden. Y entonces esto sería un objeto simbólico. Eso es lo que se conoce como un objeto simbólico. Es la fila de la matriz. Ojo que mucha gente se confunde que es una de las casillas. No. Es la fila de la matriz del objeto simbólico. Aquí vemos un objeto simbólico cuya primera entrada es un intervalo, cuya segunda entrada es un histograma y cuya tercera entrada es un conjunto. Entonces eso es un objeto simbólico. Entonces claro, esto presume un reto demasiado grande, porque esta matriz que es tan extraña ya no es una matriz clásica. Entonces eso presume como por ejemplo volver a hacer todo el álgebra lineal, porque nuestras matrices van a ser mucho más complejas. ¿Qué es la inversa de una matriz de estas? ¿Cómo se multiplican estas matrices? ¿Cómo se suman? Supone un problema matemático bien complicado. Bueno, ahora, ¿de dónde salen los objetos simbólicos? Los objetos simbólicos o los conceptos, les voy a explicar esta filmina primero. Digamos que yo tengo una tabla clásica que describe escuelas. Entonces estas escuelas son algunas escuelas de Francia. Este es el nombre de la escuela, Juré, etc. La ciudad donde está París, Lyon, Toulouse. El número de estudiantes, 320, 450, etc. La clase de escuela que es, del tipo de educación pública o privada. Y el nivel, digamos. El nivel. Primero, segundo, tercer nivel. Entonces, esta es una tabla clásica. Esta tabla es clásica. Ok, perdón. Ahora, nosotros queremos transformar esta tabla clásica en una tabla de objetos simbólicos. Lo primero que yo tengo que decidir es cuál es el concepto que quiero usar. Aquí decidí que el concepto va a ser ciudad. Entonces, ciudad pasa a ser la primera columna de la matriz. Entonces, de la matriz simbólica. Entonces, el concepto es ciudad. Aquí mi concepto, cuesta mucho escribir con esto, sería ciudad. ¿Ok? Entonces, solo tengo tres posibles ciudades: París, Lyon y Toulouse. Entonces, por eso aquí solo hay tres filas: el concepto París, el concepto Lyon y el concepto Toulouse. Ahora, entonces reduje esta matriz que tiene 6 registros a una que tiene 3. Ahora imagínense que si aquí pusiera todas las escuelas de Francia, esta matriz podría tener 20.000 filas y la traduzco en una de 3 filas. Ahí es donde está el gran truco para poder hacer Big Data. O sea, yo transformo las tablas gigantes en tablas más pequeñas. Ahora, mis variables, aquí la variable número de alumnos, la voy a transformar en una variable tipo intervalo. Entonces voy a usar un mínimo y un máximo. Entonces, ¿de dónde sale este 320 y este 450? Sale de que los alumnos de París varían entre 320 y 450. ¿De dónde sale este 200 y este 380? De que los alumnos de Lyon varían entre 200 y 380.
¿De dónde sale este 210, 290? De que los alumnos de Toulouse varían entre 210 y 290. Ok, para la variable kind, clase de estudio, vamos a usar un histograma, vamos a usar histogramas, una distribución de probabilidad. Entonces vemos que en París las dos escuelas son públicas. Entonces aquí tenemos una distribución de probabilidad que dice que el 100% es pública, con probabilidad 1 es pública. En Lyon, una pública y una privada. Entonces 50% probabilidad pública, 50% probabilidad privada. Y exactamente lo mismo para Toulouse. Y para el nivel, vemos que el nivel, vamos a usar una variable de tipo conjunto para nivel. Entonces para nivel, vemos que los niveles de París son 1 o 3, los niveles de Lyon son 2 o 3, y los niveles de Toulouse son 1 o 2. Entonces, ahí quedamos con una tabla simbólica. Aquí tenemos conceptos, aquí tenemos individuos. Okay, en este caso, aquí los individuos son las escuelas y aquí los conceptos son la ciudad. Ahora, ustedes me dicen, ¿por qué escogí ciudad? Bueno, depende de lo que a mí me interese. Yo pude haber hecho la tabla simbólica usando como concepto la clase o el tipo de educación. Se me hubiera transformado en una matriz de solo 2 filas, porque solo hay 2 clases. O también pude hacerla basado en level. ¿Ok? Eso sí, la variable que yo escojo como concepto tiene que ser una variable cualitativa en la tabla original. Ok. Bueno, ese concepto, yendo para atrás al ejemplo de este otro, también puede ser un concepto, digamos, escogido. Por ejemplo, acá yo digo que el concepto 1, que voy a usar ese 1, formado por, aquí tengo, perdón que se me fue aquí. Aquí tengo, proveedor, la compañía y la ciudad, la ville es la ciudad. Entonces voy a usar 3 clases. Uno, que me incluye los proveedores 1 y 2. 2, que me excluye los proveedores 3 y 5. Y C3, los proveedores 1, 2, 3 y 4. Entonces incluso estoy haciendo clases cuya intersección no es vacía. Puede ser no vacía. Aunque en general se usa que sea vacía. Entonces la clase C1, el fornisor, vamos a usar un conjunto. Entonces en la clase C1 es F1 o F2. En la clase C2, el 3 y el 5 son de tipo F3. Y en la clase C3, que tenía ligazón 1, 3, 4 y 5, son F1, F3, F1, F3. Entonces son F1 y F3. En la compañía, entonces ven que en la clase C1 las compañías son CNET o Batra. En la clase C2 son EDF nada más. Y en la clase C3, CNET y EDF. Las ciudades, por ejemplo, de la clase 1, que son solo estas dos, las ciudades son París y Toulouse. Okay. Bueno, este ejemplo, es mejor este ejemplo que les expliqué de primero. Voy a explicarles otro ejemplo. Las tablas simbólicas también pueden venir de bases de datos relacionales donde uno combina muchas tablas a la vez, lo cual es más complejo todavía. Pero para ilustrarles, digamos que tenemos 3 tablas relacionales en una base de datos relacional, o 3 tablas estadísticas, imagínense. Entonces, de estas 3 tablas las voy a resumir en una tabla simbólica. Voy a escoger como mi concepto al proveedor que está en esta tabla. Como primera variable voy a usar compañía. Entonces, compañía me la traigo de aquí. La compañía de P1 es CNET, de P2 es LF y de P3 es EDF. No hay problema ahí. Ahora, el cliente que está aquí, sí me lo voy a traer de esta tabla de clientes. Observen que el proveedor 1, ¿cuántos clientes tiene el proveedor 1? El cliente 1 y el cliente 3. Entonces, por eso, en la variable cliente de proveedor 1 son el cliente 1 o el cliente 3. Para el proveedor 2, ¿cuál es el cliente? Nada más P2.
Para el proveedor 3, ¿cuáles son los clientes? El 4 o el 5. Las horas trabajadas se vienen directa a esta tabla para acá. Digamos que una variable simbólica, no les dije antes, pero puede tener variables clásicas metidas ahí, no hay problema. Una variable clásica es un caso particular de una variable simbólica. La ciudad nos la traemos de esta tabla. Entonces observen que el proveedor P1 está en París y está en Lannion. Ahí. Entonces por eso es mitad y mitad. Ok. Y el proveedor 2 está solo en Toulouse, por eso solo Toulouse. Y el proveedor 3 está en Clamart. Ok. El peso lo voy a extraer de acá. Este va a ser mi peso. Y lo voy a representar con una variable tipo intervalo. Entonces, observen que el proveedor 1 varía entre 12 y 25. Voy a limpiar aquí. Perdón. Entonces, el proveedor 1, que están viendo ahí, varía entre 12 y proveedor 1 aquí y 25. El proveedor 2 varía entre 20 y 20, solo 20. Entonces, por eso es del intervalo 20,20. Y el proveedor 3 varía entre 34 y 40. Ok, entonces, esta tabla simbólica, perdón, que está acá, resume estas tres tablas clásicas resumidas en una tabla simbólica, a la cual tenemos en las filas objetos simbólicos o conceptos. En este caso el concepto es proveedor y me resume tres tablas clásicas en una sola simbólica, donde la primera variable, compañía, es una variable cualitativa clásica, la variable cliente es una variable tipo conjunto, la variable horas es una variable, digamos, continua, hora, clásica, la variable ciudad va a ser de tipo histograma y la variable peso de tipo intervalo. Okay. Si tienen algún ejemplo, alguna duda. Okay, bueno, vamos a ver otro ejemplo. Digamos que aquí tenemos una tabla clásica de datos de tarjetas de crédito. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en la primera fila, el individuo 1, aquí viene un secuencial que se llama John, y lo que consumió en febrero de comida, de social, en viajes, en gasolina y en ropa. Ese es el individuo John. John aparece aquí, pero John aparece aquí en febrero. Ahora aquí está John en abril, aquí está John en noviembre. Y hay varias veces John en noviembre y así sucesivamente. Aquí está John en enero. Entonces lo que vamos a hacer aquí es hacer un concepto resumiendo una nueva variable, un concepto resumiendo estas dos variables. Yo quiero a John, por ejemplo, o a cada individuo, pero por mes. Entonces digamos John en mayo. Entonces voy a resumir todas sus transacciones de mayo. Entonces voy a tener, digamos, el cliente típicamente eso se hace en tarjetas de crédito. Voy a tener un solo registro, que es el concepto que consumió John en enero. ¿Cuáles fueron sus rangos de consumo en enero? Luego el otro, John en febrero, John en marzo y así hasta John en diciembre. Luego, por ejemplo, aquí Tom también. ¿Ok? Entonces, en lugar de tener miles de transacciones, vamos a tener solo una por cada individuo por mes. Eso sería su perfil simbólico, lo cual es muy usado para detectar fraude en tarjetas de crédito, porque le construye un perfil simbólico al cliente. Tenemos cómo consume él en cada mes. Vamos a ver la tabla simbólica. Entonces ven, aquí está John en enero. En comidas gastó entre 20,81 y 29,38. En consumo social entre 9,74 y 18,86. En viajes consumió entre 192,33, digamos, dólares y 205,23. En gasolina consumió entre 13,1 y 24,42. Y en ropa entre 44,28 y 53,83. ¿Cómo sale este registro?
Observen que decidimos que todas las variables las vamos a hacer con intervalos. Entonces simplemente yo voy y hago un barrido de John en enero y encuentro cuál fue su mínimo consumo y cuál fue su máximo en comidas y así sucesivamente. Es decir, voy para atrás, yo me voy y busco a John, todas las transacciones que hayan de John, digamos en enero, aquí hay una, y con todas las que él tenga en enero, construyo el perfil de compra de él en enero. Con todas las de John en febrero, construyo su perfil de compra en febrero, usando mínimos y máximos. Y así voy para cada cliente. Aquí está Tom, aquí está Late, cada cliente en cada mes. Entonces construyo un perfil de compras. Entonces observen que el concepto aquí es una mezcla de dos variables originales. Es una mezcla de mes y persona. Ese es el concepto. Usé dos columnas para construir un concepto. ¿Ok? Y usé variables de tipo intervalo para construir ese concepto. ¿Ok? Otra filmina para explicar esta idea, que es la que quiero que hoy les quede claro, también con tarjetas de crédito. Entonces, vean por qué realmente el análisis simbólico es una herramienta muy útil en Big Data. Digamos que aquí tenemos una tabla clásica donde tenemos las transacciones de ciertas tarjetas, está el ID de la transacción, entonces tenemos un registro por cada transacción. Tenemos lo que se llama el causal de la transacción, la sucursal, donde se procesó la transacción, el monto de la transacción y el número de tarjeta, ¿okay? De esa que se usó para esa transacción. Digamos que eran posiblemente retiros en sucursales de efectivo. Entonces, yo voy a escoger como concepto aquí tarjeta. Quiero una fila por cada tarjeta. Y entonces tarjeta pasa a ser el concepto. Ok, vean, eso es muy importante. Entonces, aquí, ¿cuántos datos hay aquí? Aquí hay millones de datos. Porque es todas las transacciones del banco. Mientras que aquí hay cientos, miles, tal vez. Porque lo que hay es uno por cada tarjeta de crédito. Digamos un banco que tenga 80,000 tarjetas, entonces esta matriz es de 80,000 filas. Mientras que esta puede tener varios millones de transacciones. Las transacciones porque están una por una. Bueno, entonces aquí ya tengo una por crédito. Esto es lo que se llama un perfil simbólico de la tarjeta, o lo que este servidor llamó alguna vez el vector personal o el vector de la tarjeta. Entonces el causal lo vamos a resumir con un histograma. Entonces vean, la tarjeta 1000 hizo dos transacciones. El causal tiene, la mitad son 36 y la mitad son 39. Entonces la distribución de probabilidad, un medio 36, un medio 39. La tarjeta 1001, que es la verde, tuvo tres transacciones. Entonces, una en 28 y dos en 35. Entonces, un tercio en 28 y dos tercios en 35. Y así sucesivamente. El monto, por ejemplo, lo vamos a representar con un intervalo. Entonces, el monto de la tarjeta 1001 varió entre 2,5 y 2,4. El monto de la tarjeta 1001, que es la verde, varió entre 1.75 y 1.9. Y así sucesivamente. Ok, ¿de dónde viene este salario? Esta variable vino de otra tabla de datos externa. ¿Por qué? Por ejemplo, para el proceso de detección de fraudes puede ser muy importante tener cuál es el salario registrado del tarjetaviente. Entonces, esa es una variable clásica que la importé de otra tabla de datos. Y entonces cada tarjeta tiene un dueño asociado que tiene un salario asociado. Entonces lo agregué aquí. Entonces ahí está lo más importante. Ven, esta tabla es clásica con millones de datos. Esta tabla es simbólica. Aquí hay conceptos. El concepto es tarjeta de crédito. Y esta tiene miles de filas. Esta podría ser procesable y esta no. De ahí que el análisis de datos simbólico se constituye una herramienta muy interesante y muy importante para hacer análisis de datos en Big Data o en datos masivos. Y uno de los mejores ejemplos de Big Data es precisamente los datos de tarjetas de crédito. Okay. No sé si tienen alguna
¿Pregunta de este ejemplo? Ok. Adelante, Carmen. Si quiere hablar o... Uh-huh. Vamos a ver, me pregunta Carmen que si el ejemplo de Ton January son las compras sumarizadas por mes del año. Sí, exactamente. Son las compras sumarizadas por mes del año. Y entonces yo me voy y busco el mínimo y el máximo en ese mes. Vamos a irlo a ver nuevamente. Aquí. Entonces yo voy aquí y por ejemplo a John busco cuál fue la compra mínima que él hizo en enero y cuál fue la compra máxima. Ok, estoy representando cuál es su mínimo de compra y cuál es su máximo. Lo más clásico en estadística es representar un individuo por el promedio, para que todo me quede clásico y analizar una tabla de promedios. Eso sería un caso particular del análisis simbólico, pero se pierde la variabilidad. Aquí yo tengo mayor información, tengo cuál fue su mínimo consumo y cuál fue su máximo. Yo podría usar otra variable, eso es interesante. Yo podría construir dos variables con la misma variable. Y aquí podría poner otra que fuera de food barra, digamos. Y entonces pongo cuál fue su promedio de consumo. Ok, también muy interesante, podría incluso meter una tercera y que fuera un histograma. Entonces veo cuál es la distribución de sus compras como una tercera variable. Todas originadas en la misma variable de la tabla clásica. Eso es muy interesante. Entonces eso da una semántica muy impresionante a las tablas simbólicas. Realmente uno puede capturar, construir conceptos, realmente tener un concepto, usando por ejemplo distribuciones de probabilidad muy potente para tener conceptos muy representativos de patrones de consumo. Y con mucho gusto, Carmen, si tienen alguna otra pregunta. Ok, bueno. Entonces, en general, el análisis de datos simbólico parte de una base de datos relacional. Uno construye de aquí generalmente una tabla clásica. A partir de esta tabla clásica, lo primero que yo tengo que escoger es cuál es el concepto que quiero de esa tabla. Ese concepto pasa a ser la primera columna de la tabla simbólica y después las variables las transformo. Las variables clásicas las transformo. ¿Cómo las transformo? Uno decide, de acuerdo a lo que más le convenga, si las hace tipo intervalo, tipo histograma, tipo conjunto, tipo incluso un promedio, o qué es lo que quiere usar para representar cada variable. Que ese es el proceso en general. Hay varios programas que se han desarrollado en el mundo para hacer esto. Uno es el DB2SO, el BSOC y el RSDA, que vamos a ver seguidamente. Ok, bueno, entonces antes de ver eso, la idea básica es esto. Este es un ejemplo de datos reales. Una tabla de 15 GB resumida apenas en 10.93 megas. Esta era la tabla clásica y esta es la tablita simbólica. Entonces esa es la idea. Aquí tenemos Big Data. La logramos transformar en una tabla que es de un tamaño manejable para poder hacer análisis de datos. ¿Okay? Esa es la filosofía de esto. Aquí no es dejarle la tarea al procesador de las computadoras o a los procesadores, sino hacer un concepto estadístico antes de hacer el análisis. Y muchas veces, por ejemplo en tarjetas de crédito, cuando uno está detectando fraude en tarjeta de crédito, realmente a mí no me interesa transacción por transacción, a mí me interesa el concepto tarjeta. Luego sí me interesa transacción por transacción, pero eso es cuando viene, para ver si es fraude o no. Pero yo la comparo contra el concepto, contra el perfil de compra. Si se sale del patrón de compra de este perfil que yo construí simbólico, entonces la alerto, porque se está está brotando una tipicidad, una compra extraña para ese cliente. Y si no, no. Pero entonces lo que interesa tener almacenados son los perfiles de compra, no transacción por transacción, para consultar para efectos de determinar si la transacción es fraudulenta o no. Bueno, el análisis de datos simbólico tiene dos principios básicos que deberían respetarse. Y ahí estamos viendo unas pequeñas filminas en francés, pero no se preocupen, se entiende. Estas, las tomé de mi tesis doctoral. Aquí dice que el análisis de datos clásico, el análisis de données classique, siempre debe ser un caso particular del análisis de datos simbólico. ¿Ok? Eso en el sentido matemático.
Y luego otro principio importante es que en el análisis simbólico la entrada es simbólica y la salida también debe ser simbólica. En francés, salida se dice sortie. Entonces la entrada es simbólica y la salida es simbólica. Es decir, si yo tengo variabilidad en la entrada, voy a tener variabilidad en la salida. Estos son dos principios que cualquier método de análisis de datos simbólicos debería respetar. Aunque vamos a ver que se han construido muchos que no respetan esos principios. Bueno, ¿por qué eso? Porque la idea es que si yo tengo una tabla simbólica, efectúo un análisis, la salida es simbólica y a esa salida le vuelvo a aplicar métodos simbólicos. Entonces eso es lo que se conoce como la propagación del análisis de datos simbólico. La salida de un método simbólico es simbólica. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, un ACP simbólico y a la salida, que es de nuevo simbólica, le aplico una clasificación jerárquica o un K-means, ¿ok? Para que el análisis se pueda propagar igual que en el caso clásico. Bueno, les decía que hay varios programas que generan tablas simbólicas a partir de las tablas clásicas. El BSOC Symbolic Object Generator, que fue un programa que desarrollamos nosotros en una compañía hace ya unos 10 años con Fabio Fernández, que es profesor de Promidad. Esta era uno de los más bonitos que se ha creado, porque uno seleccionaba la tabla de datos y a base de un wizard generaba la tabla simbólica. Entonces era muy fácil. Además, las tablas simbólicas se desplegaban o se despliegan en ese software muy bonito. Aquí se ven las variables de tipo histograma, las variables de tipo intervalo, histograma, intervalo, histograma. Se veían muy bonitas. Este programa tiene un muy bonito, pero no lo podemos usar porque es un código propietario. Es de una compañía que se llama Predisoft, entonces no lo podemos usar. Pero lo desarrollamos hace algunos años en esa compañía. Otro programa muy usado en el mundo, quizás el más usado en el mundo para esto, es el SODAS 2.0, que viene de Symbolic Object Data Analysis System, también conocido como ASO Project. Este es un proyecto europeo, mundial realmente, que desarrolló este software. Yo trabajé en la versión SODAS 1, allá en Francia, en el año 98, 99, finales del siglo pasado, suena muy largo, y creando el SODAS 1. Este es el SODAS 2. El SODAS 1 y el SODAS 2 son software especiales para hacer análisis de datos simbólicos. Ustedes lo pueden bajar aquí gratuitamente. Y si alguno lo quiere usar, él pide un password, pero yo les puedo pasar el password genérico, yo lo tengo, que les puede servir para desbloquear el software. Yo estoy autorizado para darlo, así que tampoco es piratería. Entonces el software SODAS 2 es un software hecho por la Unión Europea, financiado por la Unión Europea, para hacer análisis de datos simbólicos. Aquí había un programa que se llama DB2SO, que viene de Database to Symbolic Objects, que permite transformar una tabla simbólica una tabla clásica en una tabla simbólica. Así es como se veía este software, o como se ve este software. Funciona con base en cadenas que se llaman. Okay, esa es la interfaz, no vamos a entrar en detalle en eso. Aquí hay una pirámide simbólica, que es una generalización de un árbol binario a una cosa que se llama pirámides. Aquí se hace el corte, no vamos a trabajar mucho en eso. Y finalmente, lo que vamos a usar en el curso es el RSDA Package, que es un paquete para análisis simbólico en R. Este paquete está en R, que viene de R, Symbolic Data Analysis en R. ¿Okay? Vamos por la versión 1.2 del paquete, y este paquete fue creado por este servidor. Con la ayuda de dos muchachos, Olger Calderón y Roberto Zúñiga. Son dos estudiantes que han trabajado conmigo en este proyecto de crear el RSDA, que ya va por la versión 2. La última se subió el 18 del 3 del 2014 al CRAN. Ellos trabajan conmigo ad honorem en ese proyecto, porque ustedes saben que esto es software libre, entonces se hace en forma gratuita. Ahí está el paquete RSDA, que es el que vamos a usar en el curso. El paquete todavía está en pleno desarrollo.
todavía nos falta mucho por hacer. Está desarrollado obviamente en R y si alguno quiere contribuir, bienvenido, bienvenida a aportar funciones para el paquete. Este paquete ya tiene análisis en componentes principales, K-means, interscal y algunos de los métodos más conocidos en el análisis de datos simbólico. Y recibe archivos CSV. Ok. Bueno, ¿dónde pueden estudiar más de análisis de datos simbólico? En estos dos libros. Este es el libro clásico de Hans Bock, un alemán, y el profesor Didé, que es el padre del análisis simbólico. Este libro se publicó en el año 2000. Y este otro libro, que es el mejor de todos desde el punto de vista didáctico, de la profesora Lini Vilar, de la Universidad Estatal de Georgia, y el padre del análisis simbólico, que es el profesor Didé. Okay. Este libro por ahí lo tengo yo en PDF, por si les interesa lo podemos subir también al aula virtual. Yo estoy autorizado. Es un libro se puede comprar en Willy, se puede comprar en Amazon también. Ok, bueno, entonces les recomiendo este libro, es el mejor que pueden leer para un curso ya largo de Symbolic Data Analysis, Conceptual Statistics and Data Mining. Ok, muy importante. Este es el más clásico, el primer libro de Springer que se conoció para análisis de datos simbólico. Bueno, entonces para terminar, les voy a ir a mostrar en R cómo se usa este paquete para construir una tabla simbólica. ¿Ok? En R, entonces, vamos a ir a construir, se me fue aquí, perdón. Vamos a construir en R, Ok, ¿qué se me hizo? Perdón. Qué raro se me... Se me perdió aquí. Qué raro, no lo tengo aquí y como que se me borró. El archivo del uso del paquete. Vamos a ver qué se me haría. Okay, se me perdió aquí. Ajá. Qué tirada, ¿no? Ok, vamos a... Ok, qué raro. Aquí, cuando cerré aquí, se cerró. Y se perdió aquí del directorio. Sí, que el compilado, ya lo tenía compilado. Bueno, entonces, vamos a verlo aquí, no importa. Ok, vamos a verlo aquí, directamente aquí en el RMD. No sé por qué se perdió ahí. Bueno, lo primero, lógicamente, que ustedes tendrían que hacer es instalar el paquete, el RSDA, y luego, bueno, cargar la librería. Entonces aquí cargamos la librería. Vamos a ir haciéndolo aquí en el código. Ok, bueno. Entonces el paquete trae varios ejemplos ya construidos. Por ejemplo, aquí está example 3, es un ejemplo. Si lo despliegan, aquí se puede ver la tabla simbólica. La tabla simbólica es una metatabla. La tabla simbólica guarda, por ejemplo, n, el número de filas, $n es el número de filas, $m el número de columnas, cuáles son los nombres de las filas, de los conceptos, los nombres de las variables simbólicas, los tipos. Aquí, por ejemplo, me dice que la primera es continua, intervalo, histograma, continua, set,
conjunto, intervalo, intervalo. La longitud de cada variable, cuánto mide en la tabla, dónde inician, esas son cosas que se ocupan más en la programación. Y aquí están los datos, el metadato y el dato. Este metadato me dice aquí está la tabla simbólica. La primera variable es continua. Continua quiere decir que es clásica. Entonces esta variable se llama f1 y es clásica. La variable 2 es de tipo intervalo y aquí está dos veces f2 y está el mínimo y el máximo, el mínimo y el máximo, el mínimo y el máximo. Y así sucesivamente. La tercera variable, este $h me dice que es de tipo histograma. F3 es el nombre de la variable y estos son los nombres de las tres modalidades. Entonces la probabilidad de M1, por ejemplo, para el caso 1 es 0.1, la probabilidad de M2 es 0.7 y la probabilidad de M3 es 0.2. O sea, lógicamente esto tiene que sumar 1 para que esto sea una distribución de probabilidad. La variable F4, $C, me dice que es continua. La variable $S me dice que esta variable es conjunto y este es el conjunto que asumió. La última variable, esta variable es de tipo intervalo, entonces aquí tengo, se llama F6. Se repite el nombre F6, cuando es intervalo, aquí está el mínimo y el máximo. Este es intervalo y se llama F7. Cuando es intervalo, se repite dos veces el nombre. Cuando es continuo, pues solo una vez. Cuando es intervalo, se repite dos veces el nombre. Cuando es histograma, viene el nombre y el nombre de las tres modalidades. Y debajo del nombre viene un 3, que significa que esta variable va a tener tres modalidades. Eso significa este 3 que viene debajo del nombre de la variable y luego las modalidades. Esto sería ya en sí la tabla de datos simbólica, como la almacena. Y a esto se le conoce como la data ya limpia, sin estos indicadores de tipos de variables. Bueno, yo puedo decirle display symbolic table, esto es una función del paquete. Y entonces ahí, aquí display symbolic table y entonces aquí, ahí como pueden ver, la despliega la tabla simbólica. Entonces yo puedo ver en detalle, digamos, lo que se conoce como el metadato. ¿Qué puedo hacer con una tabla simbólica? Puedo hacer, vean, un scatter plot, que es como un plot de R, nada más que esta es la versión simbólica. Entonces, si yo le digo un scatter plot, esto sim bar, recuerden que sim data es donde está la tabla. Entonces yo le digo extráigame la variable simbólica, esto quiere decir sim bar, extráigame la variable simbólica número 2 de sim data. Entonces ahí me saca la variable simbólica número 2. Es como sacar la columna 2. Esta es la manera de sacar la columna 2. Es un poquito complicada. Aquí le digo, deme la variable 2. ¿De quién? De SimData. Deme la variable 6, perdón. Entonces voy a hacer un scatter plot, que es como un plot de estas dos variables simbólicas que son de tipo intervalo. Las voy a plotear de color blue. Y este va a ser color blue y este es el título. Entonces vean lo que hace. Ahí está el scatter plot. ¿Ok? Ese es el scatter plot. Que en este caso, cuando tengo intervalos versus intervalos, lo que me produce es un histograma. Porque, digamos, la variable 1, por ejemplo, aquí varía, digamos, digamos que esta variable 1, en la primera variable varía de aquí a aquí. Y en la segunda variable varía de aquí hasta acá. Por eso es que me forma este rectángulo. O sea, los rectángulos me permiten ver la variabilidad. ¿Okay? ¿Cómo se lee una tabla simbólica? Si una tabla simbólica ya está almacenada en el disco duro, que voy a tener problemas porque estoy en una Mac. Vamos a ver, creo que aquí es... que no sé por qué se me perdió Vamos a ver si estamos ahí. Ok, sí. Leo la tabla, sin CSV, y la despliego. Ahí me despliega toda la tabla, todos los datos y los metadatos que se llaman. Ahora, ¿cómo se almacena la tabla en el archivo CSV? Es muy fácil, vean, voy a ir a ver este ejemplo, tsim1 CSV. Entonces vamos a ir a ver tsim.
¿cómo era que se llamaba, perdón? Tsin 1 CSV. Tsin 1 CSV, es que no la veo. Ok, aquí está. Entonces, ok, si aquí la vemos en Excel, ella es un archivo como el que explicamos antes. Bueno, aquí vienen los filas, luego viene el tipo de... Pero voy a abrirla con un editor de texto. Ahí está. Entonces, lo que se almacena en un archivo de texto es, bueno, en la primera columna los nombres de los casos. Luego viene el tipo de la variable, el nombre de la variable, y se almacenan cada tiro los tipos de las variables. Luego tipo de la variable, intervalo, y puede ser un CSV igual, separado por punto y coma, separado por coma. Aquí el separador de espacios es punto y coma y el separador decimal es punto. Lo que sí es que hay que dividir, hay que ponerle el divisor de variables. Aquí no se ve muy bien porque, digamos, el archivo de texto me las mezcla. Pero si en R le doy, aquí se ve, básicamente uno guarda esto en el archivo. Esto es lo que es metadata. Así, con ese formato exactamente que se está viendo ahí. Ahora, no se preocupen que esto no lo crea uno. Hay una función del RSDA que lo crea. Entonces, ¿cómo se guarda la tabla simbólica? Pues uno le puede dar write sim table. El write y el read tienen la misma estructura del read table de R. Exactamente la misma. Nada más que se llama read sim. En lugar de read.table, read.sim.table. Igual el write. Ahora sí, ¿cómo se genera una tabla simbólica? Eso es lo único lo que queremos estudiar hoy, nada más. Digamos que aquí tengo una tabla clásica. Vamos a ver esa tabla clásica. Esa tabla clásica tiene una variable que se llama estado, Florida, California, Texas. Otra variable sexo, masculino, femenino. County, condado, 2, 4, 12. Grupo, todas son cualitativas. Y edad. 1, 2, 3, 4, 5 variables cualitativas. No hay nombres de filas. El nombre de la fila aquí es un número. Entonces son 19 registros. Ahora vamos a transformar esa tabla clásica en una tabla simbólica. Entonces yo le digo esta función, classic to symbolic, que viene en el paquete RSDA. Entonces yo le digo, tome la tabla X1, que es el ejemplo, esta es la tabla clásica que voy a convertir. El concepto lo voy a formar usando la tabla estado y sexo, y la variable sexo. Es decir, voy a construir una variable con todos los hombres que viven en Florida. Ahí es un concepto, hombres de Florida, y otro concepto es mujeres de Florida. Otro concepto es hombres de California y otro concepto, mujeres de California. Entonces voy a hacer concepto que es estado, sexo, juntos. Entonces, cada estado va a tener una fila para los hombres y una fila para las mujeres. Entonces el concepto es hombres del estado correspondiente. Luego las variables, le digo, las variables que voy a usar son conti, group, h y h. Entonces voy a usar la variable conti y aquí me dice el tipo de variables. Conti la voy a usar como continua. Cuando le digo que haga continua, lo que ella hace es usar un promedio. Va y sumariza usando el promedio. Group la voy a usar de tipo intervalo. H la voy a usar dos veces. El primer tiro de tipo histograma y el segundo tiro de tipo set. De tipo conjunto. Entonces, corro estas líneas. ¿Ok? Y aquí ya me quedó la variable en result. Me quedó la variable, esta tabla simbólica, esta, es la que resume. Aquí está toda la tabla simbólica con todo el dato y el metadato, resume a esta. ¿Ok? Entonces, sí, le puedo decir
puedo decirle display para verla mejor, para que no se vea todo lo que hay internamente. Le puedo decir display result. Ok, entonces aquí, ven, county, estas son las mujeres de California y los hombres de California. County, este es el promedio, el grupo, entonces están entre 3 y 7. Ash, aquí está usando 3 modalidades, 7 modalidades, construyó él, y aquí están los histogramas. Y esta es Ash como sex, como set, como variable set. Entonces hay ceros o unos. Eso significa está o no está. Así es como lo almacena. Ceros si esta modalidad quedó en el conjunto y uno si no quedó. Ok. Bueno, otro ejemplo más grande, más de verdad, está la data USCrime. Es una tabla de datos que ya habíamos usado, es de 1994 filas por 103 variables. Ahí está el summary. Bueno, ahí estamos viendo la tabla clásica. Estas son las variables, los nombres de las 109 variables que tiene esa tabla. Entonces vamos a convertirla en simbólica. Voy a convertir la tabla USCrime, el concepto que voy a usar es estado. Recuerden que en USCrime, si vemos aquí el head, otra vez, en USCrime lo que hay es, por cada estado de Estados Unidos, digamos el estado número 8, se miden las variables en un cierto estado, se miden todas esas variables. Esa medición de los estados, en cada estado se da muchas veces, porque se da por condado. Entonces yo voy a sumarizar todas las del estado 8 en un solo registro. Entonces esta tabla que tiene 1094 filas va a pasar a tener solo 50 estados, solo 50 filas. Y creo que menos, porque creo que solo hay 48 estados, algo así. Entonces ven, el concepto va a ser estado. Voy a usar aquí nada más las variables número de shelters, número de inmigrantes y el índice de violencia per cápita. Y las tres las voy a convertir en intervalo. De las 100 variables, solo voy a usar 3 variables y las 3 de tipo intervalo. Entonces si corro aquí, él me hace aquí la puedo desplegar como todo. Y si le doy display result, que es mejor solo para ver ya la tabla, en este caso result, entonces ahí está la tabla. Ven, ahora viene por estado 1, 2, 3 hasta el estado 56, aunque son menos, hay algunos que no están. Entonces ven, me resuena esa tabla que era de 1000 y resto de registros a una tabla es de menos, si le doy aquí result, él sí me tira la información completa. Aquí vemos que es de hay 40, n es 46 estados y solo 3 variables. Ok, bueno, entonces se me perdió el archivo, pero no importa, ahí lo corrimos directamente en R. Para esta tarea y para esta primera parte lo que queremos es nada más eso, que en la tarea lo único que les pido es construir una tabla simbólica a partir de una tabla clásica, por ahora. La próxima clase vamos a ver un poquito de estadísticas básicas sobre datos simbólicos y vamos a ver análisis en componentes principales para datos de tipo intervalo. Ok, entonces no sé si tienen alguna pregunta. Hoy han sido temas un poquito complicados, pero bueno, van a ver que la tarea no es complicada. Okay, que la tarea no es complicada. Ok, si tienen alguna duda o pregunta,
Con mucho gusto. Si no, entonces lo dejamos por ahí. Son temas complicaditos un poquito. La página web, en el aula virtual, hay un artículo que se llama De la estadística de los datos a la estadística de los conceptos. Es un artículo muy bueno de la profesora Pilar y el profesor Didé, donde explican con mucho detalle esto que hemos visto hoy, también en el libro. Y bueno, lo que vamos a pretender no es demasiado, es nada más para esta primera tarea transformar una tabla clásica en una simbólica usando RSDA. Y eso es todo. ¿Okay? Lo que espero hayan comprendido un poquito de cómo se generan conceptos, qué quieren decir y cómo se hacen con el paquete RSDA. Okay. Ese era nuestro objetivo, nada más. Esas dos cosas. Bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario. La tarea 2. Bueno, no, les puedo dar más tiempo si quieren para que aprovechen el fin de semana. Es que sí, como el fin de semana queda, si quieren les doy tiempo hasta el domingo para que trabajen el fin de semana y la seguimos corriendo hasta el domingo para que puedan aprovechar el fin de semana y terminarla. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, más tarde cambio la fecha en el aula virtual, pero no se preocupen por eso. De todas maneras, él deja hacer entrega tardía. Entonces, sí, vamos a darles un poquito más de tiempo a sábado y domingo para que terminen esta tarea 2 y vayan entrándole a la tarea 3, que no es muy larga. Este curso estamos con tareas un poquitito más cortas. Ok, bueno, muy bien. Entonces, si no tienen más preguntas o comentarios, nos vemos de hoy en 8 días. Carmen, ¿sí tiene alguna pregunta? Que si mi paquete corre en Linux, sí. Y el paquete RSDA corre muy bien en Linux y en Mac. Ahora lo estaba corriendo en Mac. Igual corre muy bien en Linux, en Windows o en Mac. Cualquiera de las tres plataformas. Y si encuentran alguna pulga, ahí nos avisan para corregirla en la versión 1.3. El paquete pues ha sido bastante usado, pero todavía está en desarrollo. Y ahí esperamos seguir por un buen tiempo desarrollando este paquete hasta que tengamos en él, ojalá, todos los métodos del análisis simbólicos, tener por lo menos el estado del arte. En este momento están los métodos más clásicos y más conocidos. Ahí hay regresión simbólica, hay muchos métodos, pero solo vamos a estudiar en el curso las estadísticas básicas y el ACP para datos de tipo intervalo. Ajá, una pregunta, ¿sí, Carmen? En la tarea todos los gráficos son los dendrogramas. ¿De cuál pregunta? No me acuerdo en cuál pregunta. De la tarea 2, pregunta número ¿qué? La última. Voy a ir a ver. Tarea número 2. Perdón. Voy a compartir el escritorio nuevamente para ver la tarea número 2. Se refiere a esta pregunta. Ajá. Con la tabla USCRIME, usando lapply y la función hclose, construye 7 árboles. Sí, se refiere a los dendrogramas. Hay que graficar los dendrogramas. Sí, correcto. Ya me acordé. Sí, es graficar los dendrogramas. Esa era la pregunta, Carmen, ¿sí? Ok, sí. Sí, ahí es graficar los dendrogramas, en esa pregunta 3. Ok. Y entonces hay que paralelizar ese proceso usando los 7 posibles algoritmos. Single, complete, todos esos algoritmos se puede hacer clustering. Entonces paralelizar esos 7 entonces dejarle un algoritmo a cada cluster, a cada nodo, a cada procesador. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Ok, muy bien. Bueno, entonces un gusto haberlos visto el día de hoy.
y nos vemos de hoy en 8 días ya con la última clase del curso, en la que vamos a ver análisis en componentes principales y estadísticas básicas sobre datos de tipo intervalo para datos simbólicos. Ok, un gusto haberlos visto. Muy buenas noches. Y cualquier duda, por favor, ahí en el chat. Muchas gracias, nos vemos. Buenas noches. Igual, gracias Carmen, gracias a todos. Nos vemos. Bueno, gracias. Hasta luego.